unas pinceladas de la rotura del manguito de los rotadores. Puedes decir que pueden ser totales o parciales y que de forma más frecuente el tendón afectado es el supraespinoso. Se pueden producir bien por un traumatismo, que es más frecuente en personas jóvenes, aunque pueden darse en todas las edades, y en este caso suele asociarse a arrancamientos del troquíter, y también pueden producirse en estadios finales de una tendinitis por roce subacromial, aunque esto es menos frecuente porque las tendinitis se suelen coger a tiempo y tratar y no llegan a evolucionar tanto. Es una patología que se asocia con frecuencia en el anciano a luxaciones de la articulación glenohumeral. La rotura del manguito tiene 3 signos característicos con el que poder reconocerlas, y es que tiene un dolor muy intenso, sobre todo nocturno, hay debilidad del miembro y las maniobras exploratorias son arco doloroso medio y signo del brazo caído. El signo del brazo caído es que cuando nosotros realizamos una abducción pasiva del miembro de nuestro paciente y lo soltamos, si el paciente no tiene íntegro los manguitos rotadores, el brazo cae. Pasamos a otro caso clínico en el que tenemos a una mujer de 53 años que acude a nuestra consulta por dolor en el hombro, sin saber especificar el tiempo de evolución. Nos cuenta que comenzó con un dolor leve con los movimientos y que actualmente tiene la movilidad muy limitada. Es un dolor que le despierta por las noches, sobre todo si se duerme del lado afecto. Lo localiza en el área deltoidea y no está irradiado. Nos cuenta que no ha tenido otros síntomas y, importante, como antecedentes personales, nuestra paciente es diabética, hipotiroidea y tiene luxaciones de repetición por las que tiene que mantener el hombro inmovilizado durante largos periodos de tiempo. ¿Qué nos encontramos en la exploración de esta paciente? Pues que no tiene deformidades ni cambios de coloración o temperatura, pero sí que encontramos o podemos encontrar una atrofia muscular por desuso. Nos localiza el dolor a la palpación de la inserción deltoidea y a la palpación profunda de la cápsula articular. En las exploraciones de los movimientos, pues tenemos que la movilidad activa está muy limitada y dolorosa, que si intentamos hacerle movimientos pasivos también están muy limitados, y las maniobras contra resistencia, si pudiéramos hacerlas, deberían ser normales, aunque debido a la gran movilidad que tienen, las exploraciones son difíciles. Entonces, cuando tenemos a un paciente con estas características, tenemos que pensar en una capsulitis adhesiva o en un hombro congelado, que se define como la pérdida progresiva de la movilidad debido a una afectación de la cápsula articular. Es una enfermedad que pasa por varios estadios. En la fase primera hay un dolor insidioso que va aumentando, que es más agudo por las noches y que limita un poco al paciente. ¿Qué pasa en la segunda fase? Pues en la segunda fase es donde ya aparece la rigidez y la limitación de la movilidad, que es tan característica de esta enfermedad. La mayoría de los individuos con capsulitis adhesiva no buscan atención médica en la primera fase, es decir, ya pasan semanas o meses con este dolor y es cuando aparece la rigidez cuando vienen a nuestras consultas. Es por esto que el diagnóstico suele hacerse tardío y normalmente en la fase más avanzada, que ya es cuando el paciente se ve limitado en sus actividades del día a día. Decir también que esta patología es más frecuente en mujeres y en personas sobre todo mayores de 40 años, que es una enfermedad que puede ser primaria o puede ser secundaria, más que secundaria relacionarse con pacientes que tienen enfermedades como por ejemplo diabetes mellitus, infartos agudos de miocardio, luxaciones, hipotiroidismo, etc. He hablado de que la capsulitis adhesiva tiene 2 fases. En la fase inicial tendríamos que hacer el diagnóstico diferencial con la tendinopatía de los manguitos. Esto es muy difícil, pero si hiciéramos una exploración correcta y el paciente fuera colaborador, en la capsulitis adhesiva los movimientos contra resistencia van a ser normales porque no se mueve la articulación per se, y en la tendinopatía de los manguitos
Los movimientos contra resistencia estarían limitados por el dolor. En la fase avanzada tendríamos que hacer una diferenciación entre la capsulitis adhesiva y una tendinopatía calcificante. La exploración va a estar limitada en ambos, con la diferencia de que en la capsulitis adhesiva la radiografía va a ser normal y en la tendinopatía calcificante vamos a encontrar una radiografía con calcificación en la parte más distal del tendón del supraespinoso, que podemos ver en la imagen, y además el dolor que el paciente nos va a contar va a ser un dolor mucho más intenso y mucho más súbito. El paciente con una tendinopatía calcificante sí acude al médico cuando se empieza a notar ese dolor, que suele ser bastante súbito. Y para terminar, dar unas pequeñas pinceladas de la patología del tendón largo del bíceps. En la tendinopatía se produce por una compresión a raíz del manguito de los rotadores. El paciente aparece con un dolor en cara anterior del hombro y hay un dolor a punta de dedo en la palpación de la corredera bicipital con el brazo en extensión. Las maniobras que se afectan son las maniobras de Speed y Jergason, que van a ser positivas. Y en cuanto a la rotura, pues la rotura se produce por un sobreesfuerzo o por un traumatismo y lo que aparece es un dolor brusco, puede acompañarse de un hematoma subcutáneo y un signo muy característico que es el signo de Popeye. Que lo que ocurre es que la musculatura del bíceps se decae por declive y se localiza aquí formando como una tumoración. Pues, y para finalizar con la parte de las patologías, dejo en este cuadro un resumen del hombro doloroso. No he hablado de todas las patologías, pero aquí dejo las maniobras que son positivas, cuáles son las características más frecuentes y el diagnóstico que le haríamos al paciente. Es un cuadro que yo ya personalmente ya me he impreso para tenerlo en mi cuadernito de chuletas y siempre a mano. Y después de hablar de cada una de las patologías que puede producir un hombro doloroso, o al menos de las más habituales, decir que en líneas muy generales podríamos resumir el tratamiento del hombro doloroso en reposo funcional, aunque este tiene que ser de muy poco tiempo, ya que las recomendaciones es comenzar con la movilización del miembro lo más precozmente posible. Podemos aplicar medidas físicas como serían el calor seco o el frío local en el caso de que haya inflamación intensa. Tenemos que dar también antiinflamatorio durante unos días y continuar con analgesia pautada entre 2 y 4 semanas para conseguir un alivio del dolor lo más completo posible. Y cuando pase el momento agudo del dolor, pues tenemos que comenzar con ejercicios de rehabilitación. Primero con ejercicios pasivos y progresar a ejercicios activos. Lo que ocurre es que hay patologías que no pueden seguir este esquema general, sino que necesitan que el primer escalón sea directamente una infiltración. El objetivo de esto es reducir la inflamación y el dolor, eliminar el círculo de dolor, inmovilidad, pérdida funcional y restablecer la funcionalidad de la articulación que se ha perdido para posteriormente pues empezar ya con eso, con los ejercicios de rehabilitación, poner analgesia si fuera necesario, etcétera, etcétera. Un ejemplo de esto sería el tratamiento de las capsulitis adhesivas, que nos llega el paciente a consulta con mucha inmovilidad y que necesitan una infiltración para ir recuperando el movimiento y posteriormente, como ya he dicho, pues comenzar con esos ejercicios de rehabilitación. Una tendinopatía que comenzamos con las medidas físicas, con la analgesia y que tras las semanas pertinentes de tratamiento farmacológico el dolor no mejora, pues podemos valorar si se podría beneficiar de una infiltración que es un tratamiento bastante agradecido porque el paciente nota una mejoría casi inmediata, pudiendo recuperar prácticamente su actividad diaria sin dolor y sin ningún impedimento. Y comentar por último que el tratamiento quirúrgico en el hombro doloroso está limitado a una serie de indicaciones muy claras que son la rotura del manguito de los rotadores tras un trauma en un paciente joven y en algunos casos de rotura del manguito en pacientes mayores
en el que se evidencien compresión por osteofitos o que haya alguna alteración estructural que se pueda mejorar. Y para terminar, me gustaría dejar aquí reflejada lo que para mí son las ideas claves de la sesión. Pues que el hombro doloroso es una patología súper frecuente en nuestras consultas, por lo que tenemos que conseguir realizar una exploración sistemática para la orientación diagnóstica de la misma. También comentar que la tendinopatía del manguito rotador es la patología más frecuente y que es habitual que sea debido a un síndrome subacromial, por lo que quiero que os quedéis con las maniobras exploratorias más importantes para su diagnóstico, que son para el síndrome subacromial las dos maniobras que hemos dicho que disminuyen el espacio subacromial y comprimen las estructuras, que son Hawkins y Jochum positivo. Y también quiero destacar las maniobras por las que vamos a saber que nuestro paciente tiene una afectación del tendón del supraespinoso, que son el arco doloroso entre 90 y 120 grados y un Jove positivo. Hawkins positivo, Jochum positivo y Jove positivo para el diagnóstico de la tendinopatía del manguito rotador del supraespinoso por un síndrome subacromial. Y ya para terminar, decir eso, que el tratamiento del hombro doloroso es un tratamiento escalonado, pero que hay patologías como la capsulitis adhesiva que requieren de un abordaje más invasivo para conseguir una mejoría de la movilización y posterior rehabilitación. Y eso ha sido todo. Espero que os haya gustado.